Bien. Liberación futura de Jerusalén es el título que la Sociedad Bíblica Unida, que las Sociedades Bíblicas Unidas le han puesto al capítulo 12 de Zacarías. Ahí está el mensaje del día de hoy. Zacarías capítulo 12. Contemporáneo de Ageo, ¿verdad? El profeta Ageo. Zacarías capítulo 12. La vez anterior, hace 8 días precisamente, les quiero pedir una disculpa. Yo confundí al profeta Zacarías con Ezequiel. Hace 8 días. Mencioné que el profeta que el profeta Zacarías había llegado en el segundo cautiverio del imperio babilónico. Y el que llegó en el segundo cautiverio del imperio babilónico fue Ezequiel. Zacarías fue mucho después, 17 años después, fue Zacarías, cuando ya estaban construyendo el segundo templo. El rey Darío ya había dado permiso para que algunos judíos llegaran a Jerusalén y construyeran el templo. Fue después Zacarías, cuando estaban construyendo el templo, que empezó su profecía bíblica. Les quiero ofrecer una disculpa. Cuando me equivoque yo en algo, díganmelo con toda confianza. Pastor, este dato no es así, es asado. Pero como siempre se los he dicho, en amor bonito, ¿verdad? Que me lo digan y no me lo reclamen, ¿verdad? ¿Ok? Somos seres humanos y nos equivocamos también. Entonces, corrijo, porque es importantísimo que estemos totalmente en la palabra. Si no, me lo demanda el Señor y no, no es así. Entonces, hoy vamos a ver Zacarías capítulo 12, liberación futura de Jerusalén. Dice el Señor en su palabra, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Quiero que profundicemos en este versículo porque es hermosísimo. El Señor nuestro Dios extiende los cielos, dice. ¿Qué significa eso? Pues que Él hizo el universo, Él hizo los planetas, Él hizo los hoyos negros, Él hizo las galaxias, Él hizo las estrellas. El libro de los Salmos dice que hasta tiene el nombre de cada una de las estrellas. Podremos tener nosotros el nombre de cada una de las estrellas que hay en el cielo. Solo Dios. En esa magnificencia, ¿verdad? En ese poder que extiende los cielos, dice la palabra. Dice también, y funda la tierra. Y funda la tierra. En esa inmensidad del universo, ¿verdad? En ese puntito, ¿verdad? Ese puntito, color azul, fundó la tierra. Y es el único lugar donde habitamos
seres humanos. El enemigo de la humanidad, Satanás, se ha encargado de engañar a la gente diciendo que sí existe vida en otro lugar, para tener justificación cuando nosotros nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Los famosos ovnis o aliens o extraterrestres. Cuando millones y millones de personas desaparezcan de la faz de la tierra, van a decir que fueron los ovnis y que se llevaron a la peor gente de la tierra, o sea, nosotros. ¿Verdad? Pero vean lo hermoso que es nuestro Señor, que Él extiende los cielos, ¿verdad? Y funda la tierra. Luego hay una coma y luego dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que a pesar de esa magnificencia que Él hizo en su creación, en los cielos, en el universo, en los planetas, en las estrellas, luego que funda la tierra sobre todo ese universo, lo que más le importa a Dios es el espíritu del hombre. ¿Por qué le importa más a Dios el espíritu del hombre? Porque a través del espíritu de vida que Dios nos ha dado, podemos nosotros conectarnos con Dios. Adán y Eva estaban conectados con Dios antes de la caída, antes de la desobediencia. Después vino una separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. Viene la promesa, viene Jesucristo, y todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador de su vida, esa conexión que estaba antes perdida, se volvió a conectar. Y es maravilloso porque el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu, ¿verdad?, de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una conexión intrínseca, plena, completa del ser humano, pero que ha rendido su vida a Dios, a Jesús. Hay una comunión estrecha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida de nosotros. Estamos totalmente conectados, estamos totalmente llenos de Él y vivimos para Él y vivimos por Él. Y esa es la plenitud del ser humano. Esa es la plenitud del ser humano y eso es lo que quiere Dios para toda la humanidad. Que todos estemos conectados con nuestro Creador. Si Él nos dio el espíritu de vida y por ese espíritu de vida hacemos, creamos, vivimos, tenemos descendencia. Lo más importante también para el ser humano es esa descendencia que vamos dejando en el camino. Ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos. Todo eso lo hemos logrado por medio del espíritu de vida que Dios nos da. Nuestros logros, nuestra preparación y lo que hemos hecho en este mundo, gracias a Dios, lo hacemos. Pero ¿se lo agradecemos al Señor? ¿El mundo se lo agradece a Dios? No se lo agradece. El ser humano piensa que por sí mismo, por sus propios dones y méritos, se logran las cosas. Pero Dios tiene que ver en todo, en todo. Entonces vean nada más cómo aquí habla el Señor y dice que Él extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. ¿Cuán importante es para Dios el ser humano? Muy importante. Muy importante. Hay un salmo, el Salmo 8. Vamos al Salmo 8, por favor. Salmos 8.
versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es lo mismo que está diciendo Zacarías. Es lo mismo que está diciendo el profeta. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, o sea, todo el esplendor, la magnificencia de tu creación en los cielos, en la luna, en las estrellas. Se pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El valor que tiene el ser humano para Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos para Dios? Su creación máxima. Su creación sublime, la cereza del pastel de toda su creación. Porque hasta un jardín nos puso ahí con todo, hecho por sus manos para que ahí vivamos. Meditemos en eso, el valor que tenemos para el Señor. Todo el valor. Todo el valor. En Zacarías 12, nuevamente dice el Señor en su palabra, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Como explica el versículo 1, mi Señor Dios extiende los cielos y funda la tierra. Ese puntito en la tierra es el centro del universo. Y el centro de la tierra es Jerusalén. El centro de la tierra es Jerusalén. Ezequiel 5:5 dice que Jerusalén es el centro de la tierra. La importancia que tiene para mi Señor Dios Israel. Este versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Es una copa que aturde, es una copa que embriaga a las naciones alrededor, la quieren poseer, la quieren tener. Y lo estamos viendo. ¿Por qué la lucha de Hezbollah? ¿Por qué la lucha de Hamas? ¿Por qué la lucha de los hutíes? ¿Por qué la lucha de los yihadistas islámicos? Porque quieren tener Jerusalén. Para ellos solos, para ellos. Porque ahí está la mezquita de Omar, porque ahí está la mezquita de Al-Aqsa. Pero está en un punto donde Jerusalén forma parte de Israel. Y los quieren desaparecer. Y es una copa Jerusalén que aturde, que embriaga a todas las naciones alrededor. Versículo 3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada
Perdón, Nueva Traducción Viviente. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible, una roca que no se va a mover, firme. Todas las naciones se reunirán en contra de ella. Aquí habla de todas. Todo el mundo. El versículo 2 habla de que Jerusalén es copa que hará temblar a las naciones alrededor. En el sitio contra Jerusalén. Y el versículo 3 dice que todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Ahorita vamos a desarrollar el tema conforme vayamos avanzando en el capítulo 12. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. No se va a mover. No va a cambiar su estatus de Jerusalén. Al contrario, hay un status quo en este momento donde Jerusalén puede ir el árabe musulmán a orar, puede ir el cristiano evangélico a orar, puede ir el cristiano católico a orar, judío ortodoxo, griego ortodoxo, de todas las religiones pueden ir y pueden orar. Ese es el status quo que tiene ahorita Jerusalén. Pero llegará el momento que nada más va a tener un status quo. Cristo Jesús reinando desde Jerusalén a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Cambiará el status quo? Sí, va a cambiar. Pero cuando Cristo Jesús reine por 1000 años en Jerusalén. Ahora, dice el versículo 3 en la NTV, todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Cuando dice aquí la palabra que solo se herirán a sí mismas, quiere decir que mi Señor Dios, al ver después de un determinado tiempo, que no nada más las naciones alrededor, sino que después todo el mundo está en contra de Jerusalén, en ese momento vienen las copas de la ira de Dios. Vienen las copas de la ira de Dios en la gran tribulación. Porque todas las naciones van a estar en contra de Jerusalén. Ahorita estamos viendo una retórica de que los países están empezando a decir que la solución del problema que hay allá es una solución para 2 estados. ¿Sí? Después del chistecito que hizo el grupo terrorista Hamás del 7 de octubre, que por cierto todavía hay rehenes adentro en los túneles, las naciones, en vez de que pongan un remedio en contra del grupo terrorista Hamás, no, se pronuncian a favor de que haya 2 estados. Que Jerusalén Este sea la capital de Palestina y Jerusalén Oeste sea la capital de Israel. Se empieza a escuchar eso, ¿no? Pero si ustedes lo ven espiritualmente, es una retórica para que toda la gente vaya teniendo en su mente la idea de los 2 estados. Pero como no se va a poder ahorita, no se logra ahorita por diplomacia, por la guerra, por todo eso. Pero la gente ya tiene en sus mentes esa idea de, oye, pues sí es mejor 2 estados. ¿Y quién va a venir a decir 2 estados? Y se va a concretar lo de los 2 estados. El anticristo. Entonces toda la gente del mundo, al ver que por fin alguien vino a poner orden, se les va a ir en sus manos, se los va a echar a la bolsa, se los va a ganar y van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Como Apocalipsis 13 lo dice.
Solo el anticristo va a poder lograr lo que ahorita todas las naciones están pidiendo que haya. Y que no, en este momento no se puede. Está la guerra y la guerra va a avanzar. Pero vean lo que dice en la Reina Valera el versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Quiero que pongan atención, en el versículo 2 habla de la copa que aturde, la copa que hace temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Ahorita estamos en eso. Esta palabra se está cumpliendo ahorita. Estamos en eso. Pero después el humor, el criterio, la voluntad de las naciones, y me refiero a los estados, obviamente el antisemitismo va a aumentar también en la gente civil, digámoslo así. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que pasar para que todas las naciones en general estén en contra de Israel? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 4 dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, al día siguiente ya tenía guerra con las naciones árabes. El pueblo de Israel, sin obviamente tener una organización, sin tener un departamento militar, ya con armas, con tanques, con qué defenderse. No tenía nada de eso. ¿Y qué pasó? Ganaron la guerra de independencia. La ganaron. ¿Pudieron solos? ¿Quién los ayudó? Dios, nuestro Señor. Aquí lo está diciendo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Van como 10 guerras ya que tiene ahorita Israel desde 1948. La de la independencia, la de Yom Kippur en el 73, las intifadas que ha tenido comenzando el año 2000 para acá. Infinidad de guerras ha tenido con los países árabes musulmanes alrededor y no han podido con Israel. ¿Por qué? Porque mi Señor Dios pelea las batallas de su pueblo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Acabamos apenas de ver un milagro, 300 misiles y drones desde Irán tirando hacia Israel, y el 99% de efectividad tuvo el ejército de Israel. Ninguna vida se perdió. Ninguna. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién los ayudó? Dios nuestro Señor. Dios. Su arcángel Miguel, que es el arcángel guerrero, defensor del pueblo de Israel, ayudando, cumpliendo con su deber, defendiendo a Israel. Y es hermoso. Porque si analizamos desde 1948 a la fecha, todo lo que Israel ha estado lidiando con estas naciones, y sigue Israel ahí donde tuvo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, diciéndoles que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y cada pisada que tú tengas en este territorio es tuyo y de tu descendencia, como pacto sempiterno, como dice el Salmo 105.
Y vemos cumplida la palabra del Señor. Ahí sigue Israel y seguirá por siempre. Porque Israel es indestructible. Versículo 5 dice, y los capitanes de Judá en su corazón, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. De la nada, los civiles, la gente de Israel, adquiriendo fuerza para luchar, para combatir, para seguir adelante. ¿Y quién se la da? ¿Quién da esa fuerza a la gente de Israel? Dios nuestro Señor. Dios el Señor. Versículo 6 dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Imagínense un brasero de fuego, de esos que son como abanicos, avivando el fuego, así de arriba abajo. Un brasero, dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra. Pongan atención después de este punto y coma. Dice, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Yo les pregunté hace un momento, ¿por qué todas las naciones del mundo llegará el momento que estarán en contra de Israel? Porque Israel va a devastar Líbano. Porque Israel va a devastar Siria. Porque Israel va a devastar Irak. Porque Israel va a devastar Jordania. Porque Israel va a devastar Egipto. Así como quedó Gaza, así va a quedar Líbano. Así como quedó Gaza, así va a quedar Damasco. Y todas las naciones con ese aparato mediático, ¿verdad? Manipulado por, ya saben quién es, la élite que controla todo mundo en contra de Israel, todo mundo en contra de Israel. Si de repente cuando yo estoy viendo por ahí alguna noticia, o sea, ven las de abajo cómo van pasando, son las que yo veo. Hace 2 o 3 días Israel sufrió un ataque de Hezbollah de 200 misiles. ¿Quién se enteró? Eso no lo pasan en las noticias. Pero sí pasan que Israel bombardeó un hospital y que Israel mató como 10 niños y que Israel esto y que Israel el otro. Pero esos niños que fueron muertos eran soldados. Pero no lo dicen, ¿verdad? Entonces, lo que agrede Hezbollah, lo que agrede Hamas, lo que agrede Siria, eso no lo pasan. Eso no lo dicen. Pero sí cuando Israel agrede, ahí sí, pero con las letras grandotas, ¿verdad? Esa es una manipulación de la información. La gente tiene el deber de investigar qué fue lo que pasó. No como lo que están diciendo también con Trump, que era un asesino solitario. Y yo le hago a la televisión así. ¿Cuál me chupo? ¿Cuál me chupo? Hay que tener ese espíritu de crítica, de investigación, para llegar a fondo qué fue lo que pasó. Pero la gente nada más se queda con lo que está recibiendo de la televisión y no es así. Están manipulados los medios.
aquí este versículo me llama mucho la atención. Versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Yo aquí apunté en mis notas, Dios facultará de poder a los jefes militares para vencer a sus enemigos en la batalla. Porque dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego. O sea que toda decisión, toda estrategia militar, todo lo que hagan los, en este caso Netanyahu, primer ministro, el jefe de defensa, Yoav Gallant y todo el ejército de Israel, la efectividad que están teniendo en la guerra, Dios les está dando esa iluminación para ser determinantes. Vean nada más cómo hasta las decisiones que hay ahorita, Dios tiene que ver ahí. Haya sido Netanyahu el culpable, haya sido fulanito, haya sido sutanito de lo del 7 de octubre, mi Señor Dios le da la facultad para ayudarlo a ganar la guerra. Y si ahorita se estancó el programa militar para invadir Líbano, es porque son los tiempos de Dios y Dios tiene control de todo. Él sabe cuándo va a hacer esto. Porque hay mucho judío presionando de que cuándo van a entrar al Líbano y cuándo van a llegar allá, porque nos van a hacer pedazos, pero todo está bajo el control de nuestro Señor Dios. Todo. Pero a mí me llama mucho la atención este versículo, que dice que en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. O sea que toda estrategia militar que tengan los soldados, el primer ministro, el ministro de defensa, toda su inteligencia militar va a ser efectiva y va a ser como un brasero de leña, metiendo fuego por todos lados, consumiendo todo. Pues vean nada más cómo quedó Gaza. Y todo eso, mi Señor Dios, les da esa facultad de hacer todo esto. Porque es su pueblo. Es su pueblo. Y se están metiendo con él y con Dios. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Es que este versículo es: todas las naciones que están alrededor de Israel, van a desaparecer. Entonces, al ver los países de este mundo que Israel hizo eso, pues todos se van a ir en contra de Israel. Todos se van a ir en contra de Israel. Por el maniqueo, la manipulación de la información. Van a echar a andar a todo el mundo de que Israel es el malo y que tiene que desaparecer. Mi Señor Dios se va a enojar contra las naciones, como ya lo dije, y vienen las copas del aire. Luego dice, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Este es un hermoso versículo. El final me gusta mucho porque ¿cuándo sucedió esto? En 1967, cuando Israel recupera Jerusalén. Porque en 1948, cuando llegaron por primera vez, cuando se hizo nación en un día, como dice Isaías, empezaron obviamente a poblar las provincias de Israel, pero Jerusalén no llegaron allá todavía. Llegaron hasta el 67.
lograron vencer a los enemigos y pudieron llegar hasta Jerusalén. Por eso dice aquí, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y eso se dio en 1967. Por eso el versículo 7 también dice así, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice así, el Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que estoy comentando. Primero, cuando llegaron en 1948, empezaron a poseer las provincias, las colonias alrededor de Jerusalén. No llegaron y luego conquistaron Jerusalén para que no se vanagloriaran y dijeran, qué buenos somos nosotros. No, fue por partes. Primero Hebrón, luego Samaria, Israel y al final Jerusalén. Yo escribí algo acerca de esto en el versículo 7, dice, en el 1948 Dios libró primero las provincias de Israel y no Jerusalén, para que no hubiera vanagloria de Jerusalén. Empezó Dios primero con las tiendas y terminó con los palacios, refiriéndose a Jerusalén, para que no hubiera una vanagloria. A veces el Señor actúa así también con nosotros. El Señor poco a poco nos va dando las cosas y poco a poco vamos creciendo y poco a poco vamos dejando. No lo hace el Señor todo de jalón, de sopetón, para que no nos vanagloriemos, sino poco a poco nos va dando, ¿verdad? Nos va dando, vamos creciendo, poco a poquito, poco a poquito. Como Ezequiel cuando relata que se va sumergiendo en el agua y va primero el agua en los tobillos y luego va avanzando a los lomos y poco a poco va avanzando y avanzando y avanzando hasta que al final, después de mucho recorrer, ya el agua de la palabra de Dios, porque eso significa espiritualmente, está completamente sumergido en él. Pero eso fue después de un recorrer y recorrer y recorrer. Así es nuestra vida en Cristo. Poco a poco el Señor nos va enseñando y nos va dando, ¿verdad? Para que aprendamos de que todo viene de Él. En el 67 recuperan Jerusalén y no en el 48, para que no hubiera una vanagloria. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, o sea, lo que está afuera de Jerusalén, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Para empezar, que Israel se va a quedar solo. Está solo. Ya hemos visto que Estados Unidos no es amigo de Israel, sino tiene intereses. Y vimos también que Estados Unidos le está jugando a las dos aguas. Porque no quería que Israel, el ejército de Israel, llegara a Rafah, frontera con Egipto. ¿Por qué? Porque se iba a dar cuenta Israel
de los túneles que habían hasta más allá de Egipto. Estados Unidos no le ha proporcionado las armas que debería de tener ahorita Israel para continuar la guerra. Entonces vemos ciertos detalles que nos dicen que Estados Unidos no es amigo de Israel. Se va con el mejor postor, con quien más le conviene estar. Y aquí en la palabra dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, no Estados Unidos, no otra nación, sino Dios. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¿Cómo era David? Era valiente, era un guerrero David. Sí, era intrépido, tenía una habilidad militar tremenda. Mi Señor Dios le dijo que no le iba a construir el templo él porque había derramado mucha sangre, era un guerrero David. Entonces, si aquí la palabra del Señor nos dice que el más débil va a ser como David en ese tiempo, o sea que el más débil en Israel, ¿verdad?, tendrá las habilidades de David para defenderse, el valor para defenderse. Y la casa de David, como Dios, como el ángel de Jehová, delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Las va a destruir a todas. ¿Eso cuándo se va a dar? En la guerra de Armagedón. En la guerra de Armagedón se va a dar esta situación. El anticristo va a juntar a todas las naciones para pelear contra Israel en el valle del Meguido. Apocalipsis 16, vamos para allá, por favor. Apocalipsis 16, 13, para entender el contexto, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Los demonios saliendo de la boca del falso profeta, de la boca del anticristo y la boca del dragón, o sea, de Satanás. Van a salir demonios para convencer a los mandatarios de que tienen que pelear contra Israel. Y esto nos da una pauta para pensar que los mandatarios, los presidentes de los países, tienen influencia satánica para gobernar. ¿Me explico? Imagínense. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, dice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, o sea, a los presidentes, primeros ministros, reyes, monarcas, para reunirnos a la batalla de aquel gran día, porque va a ser un gran día. ¿Pero para quién? ¿Para el anticristo? No. A la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí, en Armagedón, en el Valle del Meguido, frontera con Siria. Todas las naciones se van a reunir para luchar en contra de Dios y de su Cristo. De verdad que el orgullo del ser humano ciega, vela. Se van a pelear, se van a poner a pelear con Dios. ¿Le van a ganar? No le van a ganar.
Obviamente. Versículo 16 dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Saben qué significa Armagedón en hebreo? El monte de la matanza. El monte de la matanza. Ahí va a ser donde se va a dar esta última batalla. Van a querer pelear contra el Señor y el Señor con el espíritu de su boca, su palabra bendita, va a despedazar a todos. Y va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Y dice la palabra que vivos los va a mandar a ese lugar. Regresemos a Zacarías 12, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí, ¿verdad? Es el comienzo de la gran tribulación y viene ese avivamiento al pueblo de Israel. Dice que va a derramar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo de Dios. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo en él, tiene el espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Que tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Las misericordias de Dios para sus hijos. Ese es el Espíritu Santo. Espíritu de gracia y de oración. ¿Qué nos provoca el Espíritu Santo en nosotros? Orar. Alabar, glorificar a nuestro Dios bendito porque nos ha redimido de el infierno. Nos ha rescatado del mundo, nos ha rescatado del infierno, nos ha rescatado de la muerte. Somos eternos. Somos eternos. Ese espíritu de gracia y de oración que nosotros ya tenemos es el que los judíos, los israelitas en la gran tribulación van a recibir. Van a recibir. ¿Todo Israel? No. Todo Israel no. Su remanente. Su remanente. Ahorita hay un 70% de israelíes ateos. Imagínense, ateos. Por eso viene la semana 70 de Daniel, para que el pueblo de Israel, los que son su remanente, sean quitados su velo, sean de verdad desengañados. Por eso van a ver a Jesús, se van a dar cuenta que su Mesías es el Señor Jesucristo. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron. Lo van a ver, le van a ver sus marcas en las manos, en los pies. Por eso el Señor se dejó sus marcas para que veamos, como Tomás que vio sus marcas. Y le dijo, mi Señor, pon tu dedo ahí. Mete tu dedo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Bienaventurado el que no vio y creyó. Somos bienaventurados. Porque creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo fue traspasado por nuestros pecados.
Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a lamentarse, van a sufrir. Ahorita lo sigue relatando el capítulo. Y llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Vean nada más, gran llanto va a haber en Jerusalén por Jesús de Nazaret. Como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megiddo. Este gran llanto que van a tener en Jerusalén, el profeta lo compara por medio del Espíritu Santo que le da la palabra con el llanto que hubo en Hadad-rimón en el valle del Megiddo. ¿A qué se refiere eso? El rey Josías, ¿verdad? Fue muerto en el valle de Hadad-rimón. Y el rey Josías era de los reyes más importantes que tuvo. Encontró la ley, encontró la Torá, leyó la Torá, se dio cuenta que el pueblo, que el mundo estaba mal. Perdón, dije mundo, que Israel estaba mal, que Israel estaba en pecado. Hizo reformas, quitó ídolos, quitó Baales, quitó las imágenes de acera, todo lo que le ofendía a Dios lo quitó. Pero cometió un error. Se le enfrentó al rey Necao de Egipto. El rey Necao de Egipto viajó de Egipto hacia el norte, pasando por Judá, pero se le interpone el rey Josías, que no tenía que ver él en eso, porque el rey Necao de Egipto quería unirse con Asiria, con el rey de Asiria, para vencer a los babilonios, porque Babilonia estaba cobrando auge, importancia en aquel lugar. Y el rey Josías se pone en el camino contra el rey Necao y el rey Necao lo mata. En el valle del Megiddo, precisamente. Entonces hubo gran lamentación por el rey Josías en aquel entonces. Gran lamentación. Por eso lo compara aquí el profeta con ese gran llanto, el que va a tener el israelita, el que va a tener el judío cuando vean a Jesucristo y sepan que mataron a su Mesías hace 2000 años. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle del Megiddo. Si quieren ver esta historia, está en 2 de Crónicas 35, del 20 al 25. Eso en su casa, si quieren. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Aquí cuando habla de la tierra de Israel. Se va a lamentar. Se va a lamentar por nuestro Señor Jesucristo. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Ese versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice así: todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. Si ustedes se dan cuenta, en el muro de los lamentos en Jerusalén, los hombres están de un lado y las mujeres están del otro. Hay una sección, ¿verdad? Hay una sección donde dividen a unos de otros, o sea, mujeres de los hombres.
Por eso aquí la palabra dice que los esposos separados de sus esposas. Eso lo estamos viendo el día de hoy. Y así van a hacer lamento cuando se den cuenta que mataron a su Mesías. Y no digo que lo mataron en el sentido de que los judíos tuvieron la culpa de haber matado a su Mesías, porque de ahí viene el antisemitismo. ¿Sí? Sino lo digo en el sentido de la profecía, que mi Señor Dios ya tenía determinado que de esa manera su hijo iba a morir. Pero para que no señaláramos al judío como que ellos fueron los que mataron a Jesús, los judíos lo entregaron a los romanos, porque los judíos no lo podían matar por medio de la Torá. La Torá decía o dice, Levítico, que por apedreamiento. Pero como estaba el imperio romano gobernando, no podían ellos actuar. Tenían que ir a pedir al imperio romano su venia para que lo hicieran ellos. Entonces mi Señor Dios, en su sabiduría, encierra a judíos y a gentiles en la muerte del Salvador. O sea, nadie nos libramos. ¿Sí me explico? Los judíos lo entregan y los romanos lo crucifican para que todos estemos encerrados ahí. Pero la Iglesia Católica en la Edad Media, empieza a fomentar el antisemitismo, de que fueron los judíos los que mataron a Jesús. Y de ahí se viene todo el odio por el judío. Versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, o sea, cada tribu, ¿verdad? Los esposos separados de sus esposas, el clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán. Natán es el hijo de David, es uno de los hijos de David. El clan de Leví y el clan de Simei. ¿Quién es Simei? Un benjamita. Simei es un benjamita. Y dice la palabra bendita del Señor en el versículo 13 de la Reina Valera: los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, o sea, cada quien por su lado. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Cuando dice de que todos los otros linajes, todas las demás tribus de Israel, pero nada más el remanente van a llorar por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13, versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cuál es ese manantial abierto? El Espíritu Santo en ellos. ¿No dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan que todo aquel que lo reciba será como una fuente, como un manantial, como una fuente de agua que salte para vida eterna? Lo dice nuestro Señor Jesucristo, que el que cree en Él, habrá una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente de agua es el Espíritu Santo, que nos va cambiando, que nos va renovando, que nos va restaurando, que nos va haciendo semejantes a Cristo, que va a provocar que seamos luz a las naciones, que seamos esa sal de la tierra. Es el Espíritu Santo.
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Luego hay una coma y dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hace algunos meses tuvimos un culto sobre las fiestas solemnes, ¿se acuerdan? 7 fiestas solemnes, 4 que ya cumplió nuestro Señor Jesucristo y 3 que están por cumplir. Las que están por cumplir es la fiesta de las trompetas, cuando Cristo venga por su iglesia. La segunda que está por cumplir es el Yom Kippur. Aquí está el Yom Kippur. El Yom Kippur que celebraban en el Antiguo Testamento es figura de este momento, cuando sean purificados del pecado y de la inmundicia, porque le van a pedir perdón al Señor. Le van a pedir perdón y van a llorar. Ya vimos 2, 3 versículos, cómo están lamentándose, cómo están llorando porque crucificaron a su Mesías. Y llorarán y pedirán perdón al Señor. Y el Señor los perdonará. Y el Señor les dará de su espíritu. En Ezequiel 36, ya para terminar, hay una profecía acerca de eso, hermosísima. Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Diáspora judía. En parte ya se cumplió, ¿verdad? Ya se cumplió. Todavía falta otra parte cuando el antisemitismo todavía crezca más y haya más problemas en Europa sobre todo en contra de los judíos. Los judíos van a decir, nos vamos a Israel. Pero parte de esa profecía ya se cumplió en el 48. Versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Esa agua limpia cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bendito sea el Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mi Señor Dios les va a quitar ese corazón de piedra que todavía tienen y les dará ese corazón de carne para que toda la palabra que habla de Cristo Jesús la reciban y la entiendan y empiecen a comprender los salmos, empiecen a comprender la ley que apuntaba para Cristo todo el tiempo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Los pongáis por obra. Amén. Bendito sea mi Señor, que hace milagros en la gente, hace maravillas con todo aquel que dispone su vida con todo su corazón para amarlo, glorificarlo, exaltarlo. Todo eso va a vivir el pueblo de Israel. Lo que vimos hoy en Zacarías capítulo 12. Lo estamos viviendo, ¿verdad? Estamos empezando a ver todas esas cosas. Sigamos orando por Israel, porque Israel es como la niña de sus ojos de Dios. El que se mete con Israel se mete con las pupilas de Dios.
Oremos por Israel, oremos por Jerusalén y oremos por nosotros mismos. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide, que Dios nos fortalezca para que podamos nosotros ser un espejo del amor de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.